de 22, versículo 47 y 48, que es el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Bien, este pasaje pues lo conocemos todos, no solamente personas que tenemos aquí tiempo en el Evangelio, sino personas que están en la religión popular o incluso que no profesan ninguna religión, pues este pasaje es bien conocido. Y a nivel personal, para mí, Judas Iscariote, porque yo soy Judas, pero este en particular, a mí siempre, bueno, desde que entendí algo, me ha llamado mucho la atención. Para mí es un personaje muy interesante. No estoy diciendo que sea mi personaje, uno de mis favoritos, pero sí es muy interesante y vamos a compartir algunos puntos que debemos considerar y mucho debemos de pensar acerca de Judas nosotros. A sabiendas de que Satanás, el diablo, había sido de alguna manera derrotado en el huerto de Getsemaní, porque nuestro Señor estuvo orando, y sabemos de esa oración dolorosa, larga, pero importante, esencial para poder cumplir con su cometido. A sabiendas Satanás que no pudo persuadirlo, de detenerlo, de refrenar, de estorbar la gran comisión que tenía nuestro Señor Jesucristo, que al tiempo lo cumplió. Eso le lleva al enemigo, a la serpiente, esa inconformidad del sabor de la derrota, a maquinar diferentes alternativas para dañarlo a él, o bien para estorbar sus planes. Y una de las cosas que se le ocurre, bueno, ya tenía un plan trabajado desde tiempo atrás, de utilizar a Judas, el traidor, utilizarlo como una herramienta que era la vía, tal como el hombre que se prepara su hacha y la fila para tumbar un árbol frondoso, un árbol grande, fuerte. Pues así Satanás estuvo trabajando, afilando su instrumento, Judas, para el momento indicado hacer daño y tomar posesión de este infame, de este traidor, de este personaje que a muchos resulta incómodo y molesto. Y aquí debemos mencionar que Judas no es tomado en posesión como tiempo atrás hablábamos de los cerdos que reciben a estos demonios y que violentamente caen sobre el precipicio. Sin embargo, sí sabemos que Judas al tiempo, al ser poseído, cae al abismo. Y no solamente cae un precipicio donde pues su cuerpo, ¿verdad?, cae, sus vísceras salen, sino cae al abismo espiritual donde ya no habrá ningún remedio para él. Su alma cae a la destrucción eterna, donde es un lugar irremediable. Así como Dios Padre pues ha seleccionado desde la eternidad quienes habrán de ser salvos, y también ha destinado para cada uno de nosotros una santa convocación, una vocación. Nosotros no tenemos sueños, hermanos, como el mundo habla. Nosotros no vamos a desear tener nuestra mejor vida ahora, alcanzar nuestro potencial, sino que tenemos una vocación, y que el Señor espera que nosotros recibamos. Pues de la misma manera que Dios ha designado a cada uno sus dones, sus talentos, el lugar donde va a trabajar, cuántos hijos ha de tener, cuándo se ha de casar, dónde va a estar sirviendo, la manera que va a servir a Él. Bueno, sabemos que el diablo también, desde los inicios, ¿cuál fue su pecado? El orgullo, porque él ha querido parecerse, asemejarse a Él, él ha querido ser Dios. Y también en este punto, en esta característica, se asemeja a Él, porque Él designa, Él selecciona quienes han de operar para alcanzar sus fines. Y Él ha designado, no cualquier persona, porque no era cualquier obra. El diablo ha seleccionado a Judas para ser este instrumento de maldad, para traicionar, para herir a nuestro Señor Jesucristo.
Él elige quienes le han de servir y no ha elegido a cualquier persona. Es un evento, hermanos, que jamás en historia se volverá a repetir, porque nadie más va a traicionar nuevamente a nuestro Señor. Nadie más, en el sentido de este plan, nadie más se entregará a nuestro Señor Jesucristo como lo ha hecho Él. Así que, hermanos, Judas no es cualquier personaje, no es cualquier figura. Dimensione esto, medítelo. Si no lo había pensado, medítelo. Y tendremos todos estos minutos para meditarlo, para pensarlo de una manera que tal vez no lo habíamos hecho antes. Ahora bien, la traición no es algo que es de extrañarnos. Desde el Antiguo Testamento hemos visto cómo hay traiciones, cómo hay envidias, cómo hay estas maquinaciones. Por ejemplo, podemos recordar a José, cómo sus hermanos, motivados por la envidia, lo entregan como un esclavo por unas cuantas monedas. ¿Se da cuenta? Ya en el Antiguo Testamento nos habla de lo que había de venir a sufrir el Hijo del Hombre. Pero lo que inicialmente parece una tragedia, porque si nos quedamos en ese punto cuando José es pues traicionado por su familia, quien debe brindarle protección, seguridad, es vendido como esclavo, qué trágico, ¿verdad? Pero al final sabemos que esa tragedia aparente desemboca en un plan que no solamente va a salvaguardar su vida, ni solamente una nación extraña, ajena, sino que también va a salvaguardar el bienestar de su familia, pero sobre todo y ante todas las cosas, que va a extender, va a cumplir los decretos de nuestro buen Dios. Es el cumplimiento de Dios. Y aunque la traición de estos hermanos pudiera comprometer las promesas de Dios para quienes se esfuerzan, para quienes son diligentes en guardar sus estatutos, y aunque la providencia de Dios sea no muy agradable, sea bastante incómoda o agresiva, estamos viendo que cuando vemos el panorama completo, si no solamente vemos la rama, o no solamente vemos el árbol, sino que cuando vemos el bosque completo, vemos que Dios es absoluto en su soberanía. Él es todopoderoso y Él es sabio completamente, enteramente. No hay nada que lo tome por sorpresa. Lo vemos en la obra que ocurre en José y en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que la traición solamente era un engrane más para que todos los demás engranes funcionaran. Eso era importante que ocurriera. Pero ya José nos hablaba de esto. Otro personaje que nos habla del Antiguo Testamento, Sansón. Hay muchos, pero solamente voy a mencionar este más. Sansón, que Dios decidió darle el espíritu de lucha a este hombre, porque si usted recuerda que nos habla aquí las Escrituras, que el pueblo de Dios ya no tenía ese espíritu de lucha, había temor, no había deseos de atacar, de una revolución, y Dios tuvo bien, sí cierto, Sansón cometió muchas equivocaciones, así como muchos otros hombres de Dios. En Hebreos 11 nos habla de muchos hombres grandes de la fe, y está incluido hombres que a veces nos asusta, ¿verdad?, las cosas que hicieron, pero Dios tuvo bien entregarle ese espíritu de lucha. Y sin embargo, su mismo pueblo, a Sansón, lo entregaron al pueblo enemigo, a la nación enemiga, a los filisteos. Pero Dios es especialista en utilizar al rechazado para cumplir sus fines. Él incluso utiliza el rechazo para impulsar, para concretar sus propósitos. Donde aparentemente hay una derrota, es una derrota en una batalla, pero en la guerra final hay victoria. Donde hay hambre y solamente hay un par de pececillos, unos cuantos panecitos, comen miles de hombres. Y donde había 12 discípulos, 11
sabemos que creyeron de verdad, había uno que no, pues donde no había un real amor por nuestro Señor Jesucristo, donde solamente perseguía unas horrendas monedas. A pesar de que no había una convicción sincera de Judas, había salvación, había sanidad de enfermos, es muy probable que también Judas expulsó demonios, y es muy probable que él enseñara doctrina, muchos creyeron. Vemos cómo el poder de Dios se manifiesta en la debilidad, y aunque no estaba plenamente convencido, Dios lo utilizó. Pues si utilizó a Judas, ¿cuánto más no pudo haber utilizado a Sansón, aún con todas sus deficiencias en su carácter? Y cuánto más aquellos instrumentos de Dios que de alguna manera pues han manifestado más disciplina, más diligencia, más deseos de ser utilizados por nuestro buen Dios, siendo instrumentos de justicia. Anímese, hermano, hermana, si usted percibe esas deficiencias, pero si tiene el deseo de hacer las cosas conforme a Dios, Dios le va a utilizar de manera adecuada y correcta, de acuerdo a como Él ve más apropiado. Y vemos cómo expresa este poder en su debilidad. Así, hermanos, la debilidad pues puede ser vista de manera atractiva, no tan despreciándola, ¿sí? Y eso es algo a lo mejor que más me estuve predicando yo mismo, a mí mismo en mi corazón ayer. Pues el tiempo es muy corto, ¿verdad? Para preparar algo. Bueno, Señor, pues yo meditando en estas cosas veo que en la debilidad tú perfeccionas eso. Yo voy a confiar en eso. Y doy gracias a Dios por ello, porque me tranquilizó y gracias a Dios que estamos pues aquí con todos ustedes. Entonces es mi propósito en este día que meditemos en estas verdades, en estas promesas, y que nada de lo que ocurre está fuera de los decretos de nuestro buen Dios. Algo que pensaba también es de que yo solía creer que podía encontrar entre nosotros, los hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos, pobres, ignorantes, sabios, que entre los hombres podría habitar la mayor insensatez. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que no es así, amados hermanos. Al meditar las Escrituras, me doy cuenta que la mayor insensatez de todas no habita en una mente humana, sino que está en la mente de Satanás, porque él cree sinceramente de corazón que puede estropear los planes de Dios. Si no, ¿para qué tanto trabajar y hacer, no? Y aún cuando vemos que sí hace cosas, no digo que no tenga ningún poder, sí lo tiene, pero ese poder está siempre limitado por lo que Dios le permite llegar, así como vemos en Job. Casi le está pidiendo permiso, ¿verdad? De alguna manera, cuando entendemos el diálogo es, pues dame permiso y vas a ver cómo no te adora, pero ocupo tu permiso, dame tu autorización, ¿sí? Ok, te voy a permitir llegar hasta aquí y no pasa nada. Tus planes se ven frustrados, hay derrota, inconforme con el sabor de la derrota y la frustración, va por más. Bueno, no pasa nada aquí, yo tengo otro plan, pero dame chancita. Permíteme llegar 2 pasitos más hacia adelante y vas a ver cómo yo tengo razón y tú no. Ajá, ¿tan seguro estás? Bueno, te permito avanzar 2 pasitos más. Y no ocurre, pues, el resultado que esperaban. Vemos cómo son esfuerzos estériles. Al final del día, hermanos, el diablo, el Satanás, de alguna manera es esclavo, es un sirviente de Dios, pero de la clase más baja. Porque el Señor, sin ser autor del pecado, utiliza el pecado para sus fines, para sus propósitos. Y yo sé que eso puede ser difícil. Bueno, creo que aquí la mayoría entendemos esto, pero para otras personas puede ser muy difícil entenderlo. Pero para nosotros, con el tiempo que tenemos estudiando, meditado, creo que hemos alcanzado la madurez para entender esto sin tener que ir más allá en mi explicación. Si Dios es verdaderamente absoluto en su gobierno, su autoridad, autonomía, todas las cosas que Él ha creado, ¿sí? Y esas cosas que ha creado tienen un cierto nivel de gobierno, autonomía,
no es porque lo han producido por sí mismo, sino que el que es autónomo les ha brindado cierta autonomía. Así como usted es inteligente, tiene amor, tiene humildad y sencillez, no proviene de usted no lo ha producido, sino que Dios produce el querer como el hacer y también le ha otorgado cierta autonomía, cierto gobierno. Y que el Señor le permite utilizar eso como usted quiera, aun cuando sea para ofenderlo a Él o ofender a otros, como sabemos que lo hacen muchos gobiernos o personalidades seculares, aun cuando es nefasto, es terrible. No lo han producido ellos, sino que Dios les da esa libertad. Así que qué insensatez es atribuirnos autonomía o libertad cuando no tenemos ninguna, sino que se nos ha permitido, se nos ha dado un poco de eso por un breve tiempo. Así como hay hombres que tienen riquezas y al día siguiente ya no tienen nada, hasta ahí se acabó esa gracia, esa bondad de Dios. Y bueno, pues aquí podemos concluir. Satanás, pues tú eres un esclavo al final del día. Tu sabiduría no es sabiduría, es insensatez. Eres torpe, eres insensato y eres un esclavo de la clase más baja. Y no se asuste, hermano, ya no voy a seguir metiendo con el diablo, pero sí quiero que entiendan esto, ¿verdad? Que al final del día, en la mañana puede ser muy fuerte o en el mediodía muy fuerte el poder, la influencia de Satanás, pero usted tiene que recordar, ¿sí? Usted tiene que recordar que ese poder que tiene es porque Dios se lo ha permitido, se lo ha brindado. Y se lo ha dado, no es porque Él sea malo, no es porque Él ha cambiado, sino porque está persiguiendo un propósito más grande, más alto que nosotros, y debemos de confiar. Ahora bien, si se ha decretado que el Hijo del Hombre ha de morir, porque así lo declaraba la profecía, porque era necesario para expiación de nuestros pecados, y así podernos acercar al reino de los cielos, ¿cómo es que se gesta esta muerte? Vemos que Él nos entrega, el Señor Jesucristo nos entrega enteramente por sí mismo, porque eso de alguna manera sería excusar a sus homicidas, a sus adversarios, a sus asesinos. Entonces Él nos entrega en su totalidad voluntariamente, tienen que ir por Él. También notamos que Él no emprende una huida despavorida, porque eso sería percibir lo que tenía mucho temor, que era cobarde tal vez, que había debilidad, o podríamos pensar que si huye lleno de temor o de miedo, pues como que se desconectó de esa encomienda de ser el salvador de este mundo. Entonces no sería algo muy agradable de ver, de entender. Tampoco vemos que después de una disputa, un altercado con sus discípulos, o en este caso el discípulo traidor Judas, que después de una diferencia de opiniones, un altercado, que se levanta la voz, tal vez intercambiaron golpes, no vemos que por eso les es entregado, porque si fuera de esa manera, pues podríamos pensar que, ya ves, el Señor Jesucristo también es presa de la fragilidad de las pasiones humanas. Vemos que era importante el cómo se gesta el que se entregara, cómo es aprendido el Señor Jesucristo, el cómo es importante, hermanos. Siempre es importante el cómo. Y el miércoles en la oración, los invito, hermanos, pues tengan los de oración, quienes puedan, compartíamos algo, ¿verdad? De que a veces pues yo no entiendo cómo el Señor hace las cosas, me frustra, me molesta, me incomoda, pero eso es solamente una señal de que hay una falta de conformidad de mi carácter con las Escrituras. El problema no es Dios, el problema soy yo, pero a veces no entendemos eso. Sin embargo, a pesar de que, bueno, por un lado siento estas cosas no muy agradables, pero por otro yo tengo que recordar, pues sí recordar, porque todos ya lo sabemos, no es aprender, es recordar que Dios tiene un plan sobre todo eso. Él es soberano en todas esas cosas. Tengo que confiar en lo que ocurre. Y el que haya sido entregado por un allegado, era importante que ocurriera así. El cómo es importante.
Entonces usted está orando por algo, voy a poner el ejemplo a mí para no decir a nadie, pues estoy soltera, a lo mejor estoy orando por una mujer y no llega, y no llega, y no llega, y no llega, pues ya tengo 32 años y ¿qué está pasando, Señor? Bueno, tengo que pensar, Dios está orando ahí, algo que yo no puedo entender, o a lo mejor sí lo entiendo, pero me resisto, bueno, es falta de mi carácter que no se conforma a ello, ¿verdad? Entonces, en el cómo hay algo detrás de ello, ¿sí? Entonces, el que el Señor Jesucristo haya sido entregado por una llegada era importante, había una intención, no es fortuito, había una intención allí. Algo que olvidé mencionar, hermanos, predicación es algo que predicó el hermano Charles Spurgeon. Al principio hice algunas variaciones, ya casi al final de la predicación, pues lo mantengo casi intacto. Menciono esto porque después se me olvida y no quiero tomar algo que no es mío. Sí, entonces Spurgeon, él cree, y creo que estoy de acuerdo con él, que una de las razones por las cuales era importante que el cómo fuera así de la entrega de nuestro Señor Jesucristo, de la aprehensión, era para exaltar su bondad y enfatizar la terrible condición del hombre, cómo el pecado llegó al colmo, al punto más alto. Porque una cosa, mis amados hermanos, una cosa es que el Señor Jesucristo estuviera en el Sermón del Monte y estuviera predicando el Evangelio, y después del Sermón del Monte bajara y había hambre, y entonces les diera alimento. Y otra cosa es que se va a descansar, y la gente viene a la multitud porque tiene necesidad y quiere descansar, pero no puede porque le conmueve la necesidad, ¿sí?, que hay allí, y él va y los sana, expulsa demonios, afirma los pies, sana los ojos, los oídos, pues los ojos pueden oír, enseña la doctrina y creen, hay salvación. Y puede haber personas, y los hubo, ¿verdad?, que rechazaron todo eso, que se burlaron de él. Una cosa es esa, pero otra cosa muy distante y muy diferente, muy distinta, es lo que ha hecho Judas. Eso es muy diferente, muy diferente. Y una vez más menciono, esto es un personaje muy particular lo que ha hecho Judas, algo que jamás en la historia se repetirá. Es muy fuerte esto, es muy fuerte. Vemos la dureza del corazón del hombre cuando rechaza estas bendiciones, estas bienaventuranzas, la enseñanza, la sanidad, pero vemos la depravación total del hombre, Judas. Vemos cómo llega a su punto más elevado, más alto, cuando le traiciona. El Señor Jesucristo en la cruz dijo: consumado es la salvación. La salvación está aquí para el hombre. Yo pienso, y esto sí es idea mía, que cuando Judas se entrega al Señor Jesucristo, el Satanás dijo: consumado es. Él pensaba eso, pero sus planes se vieron frustrados. Sin embargo, quiero que pensemos en esto. Este instrumento que el diablo tuvo bien utilizar, qué tan oscuro, qué tan tenebroso, qué tan terrible, qué espantosa situación. Pero era necesario que ocurriera así. Dios, como el dueño de la viña, envió muchos siervos. Recuerda la parábola, ¿verdad? El dueño de la viña envió muchos siervos. ¿Qué hicieron los labradores? Apedrearon. Y eso es un recordatorio de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Pero ocurre el día de hoy. Si me paro ahorita en las plazas, usted quiere compartir un video de aquí de las predicaciones, o simplemente usted quiere hablar del Evangelio, pues lo censuran. Y si es posible, pues le hacen daño, se burlan. Bueno, pues el Señor nos habla de esto, que Él envió muchos siervos. Los labradores apedrearon a cada uno porque había un rechazo evidente, manifiesto. Así que un día dijo: enviaré a mi hijo amado. Enviaré a mi hijo amado. Pero cuando matan al heredero amado, ahí vemos que se consuma esto, el colmo de la rebelión, el rechazo de los rechazos está allí. Es por causa de la traición de Judas que sabemos
que el pecado, la depravación del hombre existe, que su pecado ha llegado al punto más alto, que está en plenitud, que se ha completado de alguna forma, ha sido tan evidente, tan manifiesto, hermanos. La posesión de Judas hace ver como historias de aficionados, las películas de terror que ahora las productoras americanas tanto gustan de hacer. Es un cuento para niños. Atrás queda la posesión de los cerdos que semanas atrás meditamos y cayeron en el precipicio. Eso no es nada comparado con la posesión demoníaca de Judas. Spurgeon, de hecho, tiene la apertura de este mensaje y esta predicación refiriéndose a Judas como el hombre diablo. ¿Qué hombre ha estado tan cerca de ser como el diablo? Judas debe estar allí en la lista. Debe estar allí peleando por el podio. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 26, 24? Vayamos para allá, por favor. Mateo 26, 24. Dice, advierten, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Tiene idea de lo que esto significa? Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿No es esa? No. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Ok. Gracias, hermano. Sí. Sí, es Ben. Ok, gracias, hermano. ¿Lo ha meditado esto? ¿Ha considerado la magnitud de lo que se refiere esto? ¿Usted cree que aún habitaba algo de humanidad en Judas para este punto de la historia? Es algo bastante inusual, por lo menos. Por lo menos. Otra cosa que es interesante, importante, meditar sobre cómo se gesta la muerte de nuestro Señor. Debemos recordar que en los inicios del hombre, como estaban Adán y Eva en ese primer huerto, se le posiciona al hombre como el guardián de este huerto, como el que va a trabajar, que va a proteger, que va a darle mantenimiento. Y se le da una posición de confianza, solamente a él. Sin embargo, él muestra ingratitud y abre las puertas de su corazón a la traición. Se permite seducir por la futilidad que este mundo ofrece, o la serpiente engañosa, y desde las entrañas, desde adentro, desde la intimidad, destruye la confianza, destruye el vínculo, la relación con su Creador. ¿No es acaso, amados hermanos, no es acaso esto se representa entre Judas y el Señor Jesucristo? El único benefactor que tenía el hombre, y realmente tenemos el único, lo lastima. Y Judas, el benefactor, lo tenía allí. Le confiere una posición, un estatus desde los 12. No eran los que creyeron después. De los 12, desde el inicio del ministerio estaba allí, fue seleccionado. Se le dio poder y autoridad, gozó de cierto reconocimiento, gozó de vestimenta, de alimento, nunca le hizo falta nada. Nada, recibió la doctrina de los labios del Salvador de este mundo. Recibió la corrección, la preocupación por el buen maestro. Desde el nido de la confianza se quebranta esta relación entre Judas y el Señor Jesucristo. Y esto me hace mucho pensar, relacionarlo con el huerto del Edén. Desde el nido de la confianza, desde la intimidad, desde las entrañas, se destruye este vínculo, esta relación. ¡Cuánta insensatez! Y usted y yo a veces pensamos, hermanos,
que un pequeño pecadito escondido, el Señor no se da cuenta. Fíjese, dimensione esto nuevamente, dimensione. Nos está recordando aquí que el Señor Jesucristo por todo pecado hará penitencia, por todo pecado pagará. Y el hecho de que la entrega del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo se esté gestionando así, no es fortuito. Hay una intención de hacernos recordar, eso creo yo, de hacernos recordar el primer pecado del hombre. No el primer pecado, porque ese sería del diablo, que fue diferente la situación, el primer pecado del hombre. Y el Señor Jesucristo está padeciendo, le está sufriendo, le está lastimando, le está doliendo. Y si usted y yo creemos que un pecado a escondidas no se dará cuenta, está siendo un insensato. Inútilmente nos engañamos. Piense esto. Se está recordando aquí el primer pecado del hombre. Es importante tenerlo en cuenta. El Señor Jesús descubre que es traicionado. El Salvador de nuestras almas como sustituto debía experimentar las consecuencias, el sabor amargo de la traición. Debía experimentar la ingratitud, lo que sintió Dios en el huerto, la ingratitud. El Señor Jesucristo la experimenta, la ingratitud de Judas. Pero también la decepción, el dolor de eligen mal en lugar de elegir el bien, viéndolo ahí tan cerca, ¿verdad? Si Adán estando pues bien, ¿verdad?, eligió el mal, cuán propenso era Judas, a pesar de que tenía el Señor Jesucristo pues casi las 24 horas del día, ¿verdad? Otro hombre que experimentó la traición dijo en Salmos 41:9: aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Fíjese, amigo en quien yo confiaba, un íntimo, un confidente, partíamos el pan, tomábamos alimentos juntos. Comer juntos no es cualquier cosa. Dice una persona, que yo escuchaba la semana pasada, que una de las pocas cosas que él agradece, porque su día a día, él es consciente, y yo estoy de acuerdo con él en un sentido, yo no soy libre, dice. Yo no tomo decisiones libremente, mis decisiones están limitadas o influenciadas por muchos factores, pero una de las pocas cosas que yo puedo decidir es a la hora de la comida, con quién como. Y si, él mencionaba, ¿verdad? Estoy citando, y si no me agrada una persona, no como contigo. Yo me tomo la libertad y yo, como si yo quiero comer solo, como solo, y si quiero comer con alguien, pues te invito, le pregunto, y si podemos comer, ¿no? Pero yo decido, ¿sí? Y me hacía pensar en qué importante es el tiempo de la comida, tomar los alimentos, ¿sí? Porque da tiempo para conversar, platicar, exponer algunas cosas. Y David lo menciona aquí, que le dolía. Él lo menciona cuando íbamos a cazar ciertas cosas, cuando íbamos a ciertas fiestas, ¿no? Cuando compartíamos el pan, menciona algo de los alimentos. Pues Judas, que era un confidente, que comía con el buen maestro. Vemos esa ingratitud, cuán doloroso debió ser ese golpe para el Señor Jesús. Sí, lo sabemos que él sabía, pero no deja de doler, no deja de lastimar, de sentir esa traición, esa flecha punzante. Creo que todos hemos experimentado un momento alguna decepción, por lo menos, o bien ser traicionados por alguien o por algunas personas, amistad, trabajo, o bien tal vez pues el matrimonio o noviazgo, que espero que no, que eso es más pues doloroso, pero son cosas que pueden ocurrir, y eso, pensarlo, pues nos ayuda a tratar de entender lo que está experimentando el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, el Señor Jesús
selecciona a los 12, selecciona a Judas, al igual que los otros 11, y Él es consciente, nuestro Señor Jesucristo, del carácter de cada uno, sus debilidades, sus fortalezas. Y me imagino que los 12 no hacían lo mismo. Tenían diferentes responsabilidades, ya no cuando estaban juntos, porque sabemos que los esparcían y se iban de 2 en 2 y a predicar a otros lugares, pero cuando estaban juntos, quiero pensar, pero por una cuestión de organización, se les delegaban ciertas responsabilidades, y sabemos nosotros que había una posición importante, sensible, que gozaba Judas. ¿Cuál era? Pues él administraba los bienes. Hermanos, nunca leemos en el Nuevo Testamento que alguien dudaba de la reputación de Judas. Nadie nunca puso en tela de juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que él era muy astuto, era muy bueno engañando a todos, ¿verdad? Pero de alguna manera podemos entender que estaba en el lugar correcto porque tenía esa habilidad. Algunos teólogos mencionan pues que sí, seguramente Judas, por lo menos los últimos meses, estuvo sustrayendo cierta cantidad, pero como él era muy inteligente, era muy hábil con las finanzas, pues como cualquier contador de la era moderna, que saca dinero a las empresas, pero lo puede cubrir muy bien para que las cuentas den bien, queden números rojos, pues Judas probablemente hacía lo mismo. Pero él estaba robando a las haciendas de Dios. No estaba robando al Estado, a la empresa, a una familia, le estaba robando a Dios. Y aún así no vemos que se ponga en tela de juicio su reputación, tenía un buen grado de credibilidad, no se le pedía que rindiera cuentas, sino que se le gozó de todos los beneficios, igual que los otros 11, nunca se le hizo menos. El nombre de Judas estaba muy bien relacionado, posicionado con el Señor Jesucristo. Y eso es importante también mencionar, considerar que nadie nunca dudó de Él, ¿sí? Nadie nunca dudó de Él. El Señor Jesús le dice cuando va Judas, amigo, ¿a qué vienes? Él por supuesto lo sabía, pero no era esta forma, ¿cómo se expresa él, amigo? De reprenderlo, de darle una oportunidad más de que se arrepintiera de lo que estaba a punto por hacer, o si ya no había marcha atrás, pues él arrepentirse de lo hecho, si hubiese quedado algo de conciencia todavía en él, algo bueno en él, seguramente él habría dicho, Señor, vengo a traicionarte, pero me arrepiento de eso. Esa generosa, esa amable palabra tuya, amigo, me hace darme cuenta de mi error. Me arrepiento. Has ganado mi alma, heme aquí, Señor. Y si has de morir tú, que me aten contigo. Pero no, él no dijo nada de eso. Son cosas que podemos imaginar, pensar, pero no. Lo rechazó. Lo rechazó completamente. Pero el Señor Jesucristo no lo rechazó. Él sabía que iba, lo recibió, lo esperó y todavía le hace una llamada de advertencia, amigo, ¿a qué vienes? Y eso me hace recordar en el huerto, Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba y qué había ocurrido, pero tal vez le decía, ¿dónde estás? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Qué es lo que has hecho? El traidor hasta este punto sigue recibiendo amabilidad, paciencia, amor, mansedumbre. Todavía había que recibir el beso en la mejilla. Qué despreciable este acto, prostituyendo un acto simbólico, un acto que simboliza amor, cariño, aprecio, preocupación, estima, intimidad, cercanía. Y el beso de Judas, pues para la posteridad, ¿verdad? Sabemos que el beso traidor, y lo entrega, y todavía
le pregunta, le cuestiona: ¿con un beso me entregas? ¿Vas a entregar al Hijo del Hombre? Un beso. Otra llamada de atención: ¿qué estás haciendo, Judas? Y vemos cómo Satanás también utiliza un amigo cercano y le hace, por medio de un beso, sellar, consumar esa traición. Su corazón estaba completamente endurecido, depravado totalmente, y no hubo una lágrima que derramara porque lo que había hecho en ese momento. No, le traicionó sin ningún inconveniente por 30 asquerosas monedas, el precio que se pagaba en ese entonces por un esclavo. Eso es lo que significaba, lo que simbolizaba para Judas el Señor Jesús. Un hombre más, un esclavo más, no sirves para nada. Aquí algo que nos debe animar, hermanos, que gracias a esto pues se perfecciona el Señor Jesucristo, el Cordero que ha de ser nuestro sustituto, el pago, la expiación por nuestros pecados. Él se identifica por nosotros. Si usted ha experimentado traición, yo no pude evitar recordar las veces que me he sentido dolido por la traición, pero Él sabe cómo me siento porque Él lo sufrió. Él se identifica conmigo, y me puedo identificar con Él y comprende, y tenemos donde echar nuestra ansiedad, nuestro dolor, nuestra preocupación. Él sabe lo que se siente y podemos confiar en Él que nos entenderá y nos comprenderá. Dice Hechos 1:17: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, dijo el apóstol Pedro. Se refiere a Judas. Él era uno más, hermanos. Él era uno más. Judas dio alegrías. Judas dio soluciones. Judas llevó al arrepentimiento. Judas dio sanidad. Al igual que los otros 11. Pero, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. Aquel que fue como profeta, al final se manifestó como un demonio. Dice Matthew Mead, un puritano de hace algunos ayeres: los más grandes dones no pueden cambiar el corazón. Un hombre puede predicar como un apóstol, orar como un ángel, y aún así tener el corazón de un demonio. Judas lo ha demostrado así. Y usted puede estar sentado aquí escuchando muy alegremente lo que el predicador expone. ¿Por qué cree? Puede ser que no sea sincero. Hablo de otro predicador. Espero que sea así. ¿Sí? Pero, ¿cuánta astucia? De hecho, esta cita de Matthew Mead, es un libro que él escribió, El Casi Cristiano. No, hermano, está muy fuerte el libro este. Pronto lo van a publicar en español. Una persona me compartió algunas cosas. Y es muy interesante, ¿verdad? Pero es importante considerar que no sabemos, hermanos. O sea, Judas era el maestro en esto del engaño, de la mentira. Es una posición muy peligrosa el estar aquí, de obtener porción de su reconocimiento, de gracias, hermano, de tener su porción de cierta obediencia, de preguntar, porque eso puede alimentar el ego, la vanidad. La adulación es muy peligrosa, el halago. Ya lo he mencionado antes y lo voy a mencionar, al menos ella predicó muy bien acerca de eso en su momento. Sigamos atendiendo eso para evitar que quienes tenemos la oportunidad de compartir no desviarnos. Y no solamente desviarnos, no anestesiarnos por el halago, no tomar equivocadamente esa porción de ustedes y no llenarnos de algo que va a ser lamentable, va a ser doloroso para cualquiera de los que predican, para ustedes, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia universal. Es una posición peligrosa y es importante el papel que cada uno de nosotros jugamos. Es muy peligroso cuando
si realmente un predicador ha hecho mal y los amigos, los cercanos lo quieren excusar, exculpar, no, si hay pecado hay que exhortarlo, ¿verdad? Hay que ganar su alma. Tener una buena reputación, dice Spurgeon, y un corazón falso es estar al borde del infierno. Tener una buena reputación, pero con un corazón falso, es estar al borde del infierno. Porque si nadie exhorta, nadie invita a que arrepientas, ¿qué hubiera pasado si David nadie lo confronta? ¿Verdad? Pero alguien fue, un hombre valiente, y era el rey. Imagínese al rey, pero lo hizo. Era necesario, obedeció a Dios, temió antes a Dios que a los hombres. Pues usted también, mis amados hermanos, si usted ve que alguno de sus servidores está haciendo lo que no debe, vaya y exhórtelo, gane su alma. Poco se pudo hacer por Judas porque ni siquiera los discípulos se percataron, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo todavía tuvo misericordia hasta los últimos momentos. El rango que tenía Judas el tesorero no era cualquier rango. No se le podía designar, confiar esa tarea a Pedro porque sabemos que era impulsivo. Ay, mira, hay una oferta, compramos todo, ¿no? ¿O qué decía Juan el amoroso? Ay, pobrecitos gatitos, vamos a financiar una casa hogar. O pobrecitos niños y dar todo el dinero, ¿verdad? Está muy descompensado. Tenía que ser Judas porque el Señor Jesucristo miraba que él tenía habilidades financieras, las necesarias para poder cumplir con esa tarea. No fue fortuito. Eso me hace pensar que para manejar el dinero era muy discreto, un hombre prudente, alejado de los vicios. Judas, ¿verdad? Y sabemos que es así, confío que es así porque me da cuenta, nadie dudaba de su reputación. El único problema es que tenía amor por el dinero. Y su amor era más grande por el dinero que por lo que enseñaba el Señor Jesús. Judas era admirable. Y yo me atrevo a pensar que si un Judas aparece por aquí, como político, muchos votarían por Judas. Salud. Muchos votarían por Judas, a lo mejor me persuado a mí también. Bueno, pues me parece un buen tipo, tiene buenas ideas, me parece un buen carácter. Votaremos por él. Cuando el Señor Jesús advierte que lo vas a entregar, no dicen los discípulos que entre ellos sabía quién lo entregaría, no dicen, va a ser Judas, yo sabía, bastardo, yo sabía tú, nefasto, ¿no? Seré yo, Señor, soy yo, Señor. No tienen idea de que pudiera ser Judas. ¿Seré yo? Creo que esa debe ser la pregunta que nos debe acompañar a nosotros. Si usted está pensando durante estos minutos que estamos reflexionando sobre esto, ¿quién podrá ser Judas en la iglesia? Buena familia. No está pensando correctamente. La pregunta adecuada debe ser, ¿soy yo, Señor, ese Judas? ¿Soy yo? Yo corro el riesgo igual que este hombre. Pienso que la intención de elegir a Judas como uno entre los 12 era esta. No dar por sentado que todos los que van a la iglesia son salvos o serán salvos. No dar por sentado que todos los que predican el evangelio son salvos. No dar por sentado que todos aquellos que pregonan, decir que hacen milagros y maravillas en nombre de Dios son de Dios. Pienso que este es una muy buena razón, un buen propósito por el cual el Señor eligió a Judas y le permitió llegar hasta donde tenía que llegar. Más allá de que ya hemos mencionado que era importante ese engrane de Judas para los propósitos de Dios. Pero me da cuenta, es muy peligroso destacar muchas virtudes de su nombre, pero que este hombre no se pregunte, ¿seré yo? Yo este sermón lo leí hace 2 años, a raíz de que me sentí traicionado. Y yo pensaba, no tengo derecho a quejarme de la traición, la recibió el Señor Jesucristo. Y yo puse en el Google, Spurgeon, traición, Judas. Imaginaba que algo iba a salir y así fue como encontré esto. Y desde entonces me acompaña esta pregunta, ¿seré yo, Señor,
o cuando cometo el error de pensar no bíblicamente, porque puedo pensar bíblicamente, ay, no sé, hermano, estoy dudando, está bien, hay una preocupación, pero cuando me ocurría que pensaba inadecuadamente de la salud espiritual de alguien más, cortaba esa línea de pensamiento y me preguntaba a mí mismo, ¿seré yo, Señor, ese Judas, ese traidor, seré yo? ¿Judas era un hombre de religión? Pero practicando la religión de una manera incorrecta. Y tenemos que pensar en eso, hermanos. Debemos ser cuidadosos con nuestra salud espiritual porque nos podemos engañar, podemos ser casi cristianos. Hay una predicación, ahorita mencioné un libro, hay una predicación, creo que es John Wesley, que habla del casi cristiano. Y describe el casi cristiano y es casi un cristiano, o sea, no parece que no sea. Qué peligroso es eso, el casi cristiano se puede engañar a sí mismo. No creo que Judas haya llegado a ese nivel, pero tengamos mucho cuidado de eso, de caer en situaciones donde no podemos distinguir, diferenciar, ver más allá de lo que realmente es, porque nuestra alma está en juego. O bien, si realmente es algo, su condición, su vocación, lo que usted puede y debería hacer para el Señor, no lo va a poder lograr hacerlo. Y de verdad espero que lo meditemos, lo consideremos y nos hagamos esa pregunta. Es sano preguntarnos, es sano examinarnos a vosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, examinaos si estás en la fe verdaderamente. Examina cómo está tu situación. No echemos en tierra nada de esto y tengamos el beneficio que podemos obtener de lo que hoy se puede exponer. Vamos a orar, hermanos.